Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass de liderazgo, en esta oportunidad la masterclass número 3, ¿sí? Y para esta clase o para esta masterclass vamos a ver sobre los desafíos, tanto personales como organizacionales, de los líderes del día de hoy, los líderes del siglo XXI. ¿Listo? Así que nada, mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y estoy aquí feliz de acompañarte en este camino hacia tu expansión profesional. ¿Qué estaremos viendo en esta masterclass? Lo primero, vamos a ver por un lado cuáles son esos desafíos personales que son como los más frecuentes a los que se deben enfrentar o que necesitan como tal afrontar los líderes. Luego vamos a ver los 5 desafíos más comunes al liderar por primera vez, y no solamente verlos, sino también ver algunas estrategias o algunas claves para poder superar esos desafíos. ¿Listo? Y finalmente veremos ya los desafíos organizacionales de los líderes del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, te invito a que te quedes aquí hasta el final y sobre todo que vayas tomando nota de esos insights que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia, a lo largo de esta masterclass y que puedan ser de utilidad para ti. Bueno, así que con esto vamos a arrancar con esta parte introductoria donde mencionamos que los retos como tal del liderazgo sí o sí son inherentes para todas las posiciones, para todos los cargos, ¿sí? Que impliquen cierto grado o un grado de responsabilidad. ¿Listo? Al igual que en nuestra vida personal, porque nosotros como seres humanos, como personas, nos vemos enfrentados cada día a nuevos desafíos. ¿Listo? Pues esta realidad que vivimos nosotros a nivel personal, pues no es ajena también a las organizaciones, no es ajena a los líderes corporativos. Llámense estos líderes como gerentes, como directores, como empresarios, como emprendedores, ¿sí? Y ellos también se enfrentan o nos enfrentamos, porque yo también hago parte de ese ecosistema, a unos desafíos, por un lado personales, otros desafíos de crecimiento, ¿cierto? E incluso situaciones que probablemente pueden poner en riesgo o que amenazan propiamente el futuro, bien sea de nuestros proyectos o de nuestras empresas. Básicamente, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo o estamos inmersos en un mundo donde dependemos de muchas variables, ¿cierto? Que necesitamos ir conociendo para que en cierta medida poderlas nosotros ir afrontando. ¿Listo? Y que tengamos en cuenta esto que hace parte de nuestra realidad, como lo es que todos estos desafíos, tanto personales como organizacionales, forman parte, sí, ojo con esto, forman parte del liderazgo y de nuestra realidad empresarial. Porque el hecho de nosotros creer que vamos a estar en un rol o en una posición de líderes, independientemente de donde nos encontremos, creer que no vayamos a tener conflictos, creer que no vamos a tener desafíos, creer que no vamos a tener ciertas resistencias, tanto internas como de los demás, en esa gestión, pues claramente esto es una utopía. El hecho de creer eso es necesario, mejor dicho, si lo ponemos como un mito, sería un mito creer nosotros que vamos a tener un liderazgo o una carrera profesional, ¿cierto? Desde el punto de vista del liderazgo, sin desafíos, sin retos. ¿Listo? Cosa contraria, o más bien una realidad que nos vale a nosotros el día de hoy afrontar desde ya e integrar en nosotros, tendría que ver con qué? Con considerar estos desafíos como parte de nuestra propia realidad y sobre todo, y aquí viene la parte como más esencial, es que estos desafíos, estos retos, ¿cierto? Nos impulsan a nosotros a seguir creciendo, tanto como personas como profesionales. Nos ayudan a seguir investigándonos, a seguir conociéndonos, a explotar todas esas capacidades y potencialidades que ya están dentro de nosotros. Que si nos quedáramos nosotros en una zona cómoda, en una zona de confort, ¿vale? En donde no existe reto, no existe desafío, pues claramente pasaríamos ahí, como diríamos desde un punto de vista de coaching, pasaríamos en transparencia, es decir, sin desafiarnos a nosotros mismos para poder sacar a relucir todo eso que ya llevamos por dentro y que está esperando ahí por nosotros para poderlo compartir. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos a arrancar entonces con el primer punto, con la primera idea central de esta masterclass, y tiene que ver con los desafíos personales. Ya saben que antes de hablar de carrera profesional, a mí siempre me gusta ver a la persona, más allá de un cargo, me gusta verla como persona. ¿Listo? Por eso es que dentro de mi especialidad en este mundo del emprendimiento está la parte de apoyar la expansión profesional, pero siempre soportada o sobre la base del desarrollo personal. Y con esto del desarrollo personal, teniendo en cuenta 3 pilares fundamentales. El primero de ellos que tiene que ver con el autoconocimiento, luego la gestión emocional y el sistema o manejo de nuestra mente o de nuestras creencias. ¿Listo? Así que en esta primera instancia vamos a ver cuáles son esos desafíos personales más frecuentes que deben afrontar los líderes el día de hoy.
La invitación cuando vamos viendo cada uno de estos desafíos, de entrada te lo digo, la invitación es a que te lo vayas preguntando si en este momento estás viviendo ese desafío y en esa escala de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, qué tanto realmente es tan frecuente para ti este desafío y qué implicaciones tiene, ¿sí? Porque yo les voy a ir dando como diferentes luces, sin embargo, lo importante aquí y cuando esta masterclass o este contenido que te voy compartiendo cobra mayor sentido es cuando eso que estás viendo lo aplicas o lo reflexionas sobre tu propia vida. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos a arrancar entonces con el primer desafío personal que tiene que ver con nutrir y fortalecer nuestra autoestima. Estamos llamados a seguir fortaleciendo ese amor por nosotros mismos, a profundizar en nuestro autoconocimiento, en desarrollar como tal una conciencia de liderazgo, fortalecer esa motivación que surge o que nace dentro de nosotros y también tenemos que, o nos vemos enfrentados a ese desafío, a tener conversaciones significativas. Yani, ¿qué significa cada uno de estos desafíos? ¿Cómo los podemos afrontar? Vamos a irlos revisando uno por uno. ¿Listo? Pero aquí ya les estoy mostrando en pantalla los 5 desafíos personales más frecuentes que tú como líder muy seguramente has afrontado o estás afrontando en este momento. O que si no lo has afrontado o no lo estás afrontando, probablemente lo vas a tener que afrontar, tarde que temprano. ¿Listo? Así que veamos el primero de estos desafíos que tiene que ver con nutrir y fortalecer nuestra autoestima. Y esto es básicamente que los líderes y managers que carecen o que no tienen un buen nivel de confianza en sí, una autoestima saludable, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Pues como no confían en sus propias capacidades, no confían en sus habilidades, van a tener una tendencia a posponer decisiones precisamente por esa inseguridad, por ese miedo a que lo critiquen, por ese miedo a que lo juzguen, por ese miedo a que lo abandonen, por ese miedo a no ser lo suficientemente bueno o buena en el campo en el que se encuentran. ¿Listo? Así que por eso es súper importante prestar la atención nosotros a este desafío, como lo es estar fortaleciendo el amor por cada uno de nosotros. A menudo, estas personas que carecen de confianza en sí mismas tienen también la tendencia no solamente a posponer esas decisiones por inseguridad, sino también a evitar conflictos, ¿sí? Con las personas, y al evitar conflictos con otros, pues entramos en conflicto con nosotros mismos y normalmente les alberga una sensación y de manera mental también esa idea de que como no son lo suficientes, probablemente o que lo van a hacer mal, o peor aún, que les llega como tal ese tan conocido hoy por hoy llamado síndrome del impostor. Es decir, ese temor mental, porque eso más tiene que ver con, eso es un juego más desde el punto de vista psicológico, ¿sí? En el que consideran que no merecen estar en donde están en este momento. No merecen tener buenos resultados, no merecen tener un buen nivel de liderazgo. O también ese temor que se les instaura en sí mismo en creer que los van a descubrir como si estuviesen siendo unos impostores. Es decir, como que le están regalando las cosas, pero realmente no tiene los recursos suficientes o no está preparado lo suficiente para poder asumir ese rol. ¿Listo? Por lo general, los líderes inseguros, además de todo esto, pueden tenerle miedo, ¿cierto?, a tomar decisiones equivocadas y peor aún, ser resistentes para asumir riesgos. Y si algo tiene en común el rol del liderazgo o el rol del líder, ¿sí?, es esa capacidad para poder asumir riesgos. ¿Por qué? Porque el líder visiona y a partir de esa visión sabe que hay un costo que necesita pagar y ese costo puede verse representado de diferentes maneras. Y ese costo que está pagando, pues claramente también tiene un riesgo. Dentro de ese riesgo, pues es importante nosotros ir desarrollando la habilidad para evaluar esos riesgos a los que podemos estarnos enfrentando. ¿Listo? Así que estas son como las ideas principales al respecto de este primer desafío y te invito para que en este momento te vayas preguntando qué tanto aplica en tu propia vida, en tu propio rol, este desafío personal de nutrir y fortalecer tu autoestima. En una escala de 1 a 10, siendo 10, mejor dicho, tengo a tope este desafío y lo estoy viviendo o lo estoy padeciendo, o uno puede ser que, o en la escala de 1, puede decir como que no, este desafío para mí no es, ya para mí eso está chuleado. Es decir, yo confío en mí, confío en mis capacidades, confío en mis habilidades, sé que merezco estar donde estoy, sé que tengo buenas herramientas, sé que puedo seguir aprendiendo, pero con lo que tengo puedo gestionar bien mi vida, mi equipo de trabajo y demás. Listo, la invitación es a que lo vayan reflexionando sobre ustedes mismos, porque a partir de eso es que, a partir de esa toma de conciencia es que podemos nosotros emprender acciones de cambio si es que se necesita, ¿vale? Segundo desafío, profundizar en el autoconocimiento. El líder propiamente necesita conocerse a sí mismo para poder identificar de cierta manera cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son también sus debilidades, ¿cierto? Cuáles son sus competencias, cuáles tiene más desarrolladas, cuáles le falta un poquito. Porque cuando no se hace eso, es decir, como que no nos tomamos el tiempo para revisarnos de piel para adentro,
pues claramente no vamos a ser capaces de autogestionarnos, ni mucho menos, o se nos va a dificultar muchísimo más, mejor aún, ¿cierto? El poder gestionar esas competencias, esas habilidades, esas fortalezas de los otros miembros del equipo. Y recordemos que un líder, una de las características de un líder, tiene que ver con saber identificar las fortalezas de su equipo para poder potencializarlas y optimizarlas para el bien común tanto del equipo como de sus integrantes. Bueno, por lo general, muy pocos líderes hoy en día, ¿cierto? Se detienen a hacer esa revisión, a hacer ese análisis de sí mismo para poder aprender a potenciarlas y así poder impulsar tanto las suyas como las de los demás. ¿Listo? Así que, ¿qué tanto tienes este desafío presente en ti? Si quieres profundizar en esto del autoconocimiento, en mi canal de YouTube hay toda una serie de videos, hay como 4 masterclass que las vemos en los martes de desarrollo personal y que tienen que ver con el autoconocimiento, por si quieres profundizar un poco más al respecto. ¿Listo? Tercer desafío personal, desarrollar una conciencia de liderazgo. ¿Y esto desde dónde viene? Desde la mentalidad, ¿cierto? Porque por lo general, hoy por hoy, las organizaciones, las empresas demandarán líderes formados para hacerlo. Es decir, que se han estado entrenando, que se han estado capacitando y que realmente se sienten preparadas para liderar un proyecto, un equipo de trabajo o demás. El reto como tal, tanto de la persona como de las organizaciones, está en desarrollar esas competencias personales de manera consciente, es decir, de manera planificada, de manera estratégica. ¿Listo? Ahora, un líder sabrá que es líder como tal cuando por lo general hace un stop para revisar sus objetivos, sus metas, hacia dónde quiere llegar, cuál es la visión, qué es lo que le mueve, antes de empezar a lanzarse, porque la persona que simplemente se le viene una idea a la cabeza y empieza a ejecutar de una, pues ahí está faltando algo, y es que tiene que ver que no ha desarrollado como tal esa conciencia de liderazgo donde implica, antes de pasar a la acción, tomarse un minuto para la reflexión, para la planificación, para crear esa estrategia y de esta manera poder optimizar los recursos con los que cuente para poder alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Así que en la medida en que nosotros vamos desarrollando esa conciencia de liderazgo, independientemente de que en este momento seas o no seas un líder de equipo, recordemos que el liderazgo empieza incluso con nosotros mismos, es el primer nivel de liderazgo, es decir, el autoliderazgo, pues desde que lo vamos empezando nosotros a desarrollar en nuestra vida, pues asimismo cuando nos llegue el momento, cuando se nos presente la oportunidad de liderar ya un proyecto, un equipo de trabajo o tu propio negocio, tu propia empresa, tu propio emprendimiento, pues claramente ya vas a tener un camino más abonado. ¿Listo? Con respecto a esto de las competencias personales como tal del líder, les anticipo, eso es algo que vamos a estar viendo durante el próximo mes, todo lo relacionado con el perfil del líder. Esta que es la tercera masterclass y en este mes de julio las hemos estado enfocando en qué? En establecer los fundamentos como tal del liderazgo para tener unas buenas bases para lo que veremos en las siguientes masterclass. Bueno, tercer desafío. Vamos al cuarto desafío y tiene que ver con la motivación interna. ¿Qué tan motivado, qué tan motivada te sientes tú desde el rol en el que te encuentres? Realmente, ¿qué es eso que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa a tomar acción para seguir creciendo en tu carrera profesional, para poder hacer lo que haces dentro de la empresa en la que trabajas o dentro del negocio que tienes si es que eres emprendedor o emprendedor? ¿Listo? Porque por lo general, ¿qué es lo que pasa? Que la motivación tradicional de los empleados o de las personas por lo general es extrínseca, es decir, viene dada a través de algo que no encuentro necesariamente dentro de mí, sino que es de los otros hacia mí. Algo como el aplauso, el reconocimiento, el dinero, ¿listo? Es decir, recibimos como tal o recibe como tal un beneficio a cambio de eso que estoy haciendo. ¿Cuál es el desafío principalmente? No estoy queriendo decir que entonces la motivación externa esté mal, no, es un componente, es un factor que incide en nosotros. Sin embargo, se vuelve muchísimo más potente esa motivación, esas ganas de hacer algo, ese impulso por poder lograr lo que queramos lograr, cuando la motivación surge de nosotros mismos. ¿Y cuando surge de nosotros mismos? Cuando conectamos eso que hacemos con un propósito muchísimo mayor al de nosotros. ¿Qué nos dice por aquí? Este tipo de liderazgo que aún domina nuestro ecosistema empresarial no genera propiamente empleados proactivos. Incluso produce el efecto contrario, la desmotivación. Y es básicamente ¿por qué? Porque una persona, cuando le hacen el aumento, por ejemplo, del salario, de su sueldo, a los 2 meses ya siente que eso es más de lo mismo. Entonces necesita que le sigan aumentando y que le sigan aumentando. Eso cuando está enfocada esa motivación desde el punto de vista externa, es decir, la motivación extrínseca. Pero cuando podemos nosotros desarrollar esa capacidad, pero más bien esa habilidad para poder automotivarnos, y no es simplemente decir cosas bonitas de nosotros, ni automotivación, ni el optimismo y desacerbado y todo eso, no, sino por el contrario, conectar eso que hacemos con un para qué, con un propósito y mejor aún si es un propósito mayor
a nosotros mismos. Es decir, que tiene un impacto social, tiene un impacto espiritual, tal vez, y tiene un impacto que definitivamente como que nos llena a nosotros de decir, wow, con esto que yo estoy haciendo, claro, me estoy beneficiando desde el punto de vista que quizás recibo dinero, que recibo aplauso, que recibo reconocimiento, sí, pero esto que estoy haciendo me llena muchísimo porque es un grano de arena o un aporte que estoy haciendo a una sociedad muchísimo más educada, a una sociedad muchísimo más productiva, a una sociedad muchísimo más saludable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? El nuevo liderazgo debe ir más allá de la recompensa económica y apelar hacia qué? Al propósito común, es decir, lo que te mueve a ti como líder, lo que mueve a cada uno de los miembros de tu equipo para poder hacer esa sinergia y poder conectar más desde un punto de vista emocional. En esa medida vamos a tener mayores posibilidades y mayores probabilidades de seguir avanzando como equipo a alcanzar los objetivos que se hayan propuesto. Bueno, cuarto desafío. Y el quinto y último desafío, recuerde que esto tiene que ver con los desafíos personales, ¿listo? ¿Cuál es ese quinto desafío? Tener conversaciones significativas. Un líder que no hable, pues básicamente, o un líder que no haya desarrollado esta habilidad, tiene todavía una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de desarrollo, porque una de las bases del liderazgo tiene que ver con la comunicación. Y una adecuada comunicación es clave en el cuidado de las relaciones, tanto contigo mismo como con las otras personas o con los miembros de tu equipo de trabajo con los que empleas tus labores. Y para esto de la comunicación, antes de ponernos nosotros a hablar, es necesario aprender a escuchar. No en vano nos han dado a nosotros dos orejas y una boca. Escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Listo? Interesarnos realmente en el otro. Y en esa escucha, nuestro desafío, ¿cuál está? En realmente estar en una presencia plena hacia esa otra persona que me está hablando y poder comprender el mensaje que realmente me está dando. El líder busca la manera de crear conversaciones que importan, es decir, conversaciones significativas, conversaciones con sentido. ¿Con quiénes? Obviamente, tan primero consigo mismo, porque el líder o cada uno de nosotros, independientemente de que seamos líderes o no, todo el tiempo estamos en una conversación interna, ¿sí? Por eso es que hay algunas personas que dirán, uy, no, como que no me gusta mucho el silencio. Quizás es porque en ese silencio es que empiezan a escuchar, o es porque sí empiezan a escuchar esa conversación interna que no es tan agradable para sus oídos o para su conciencia. ¿Listo? No obstante, en la medida que vamos aprendiendo a desarrollar esa autoconciencia de nuestro diálogo interno, esa luego la podremos también reflejar con las demás personas. ¿Listo? Y así poder comprender la realidad, ¿cierto? Individual de cada una de las personas con las que trabajamos. Y con esto, así como hay una clave que es el hecho de escuchar el doble de lo que hablamos, para el caso particular con nuestros miembros de equipo, en este caso también es súper importante poder nosotros desarrollar la empatía, es decir, desarrollar esa capacidad para conectar con el dolor, el sufrimiento o la emoción del otro, la emocionalidad del otro, sin necesidad de yo tener que ahogarme en esa emocionalidad del otro, ¿sí? Es lo que coloquialmente hemos escuchado como tener la capacidad de poder ponerme en los zapatos del otro para poder comprender su realidad y desde esa comprensión de esa realidad poder ver y buscar las estrategias y las maneras más adecuadas y óptimas para poder ayudarle, inspirarle, acompañarle, dependiendo del camino en el que se encuentre. ¿Listo? Así que esos eran, o esos son, en este momento, los 5 desafíos personales más comunes, más frecuentes, que quería como tal compartirles a ustedes. Antes de pasar al punto número 2 y que tiene que ver con los desafíos de las personas que se enfrentan a cargos de liderazgo por primera vez, quiero validar con ustedes si hay preguntas o comentarios. Por aquí, listo, no hay ninguna pregunta. Entonces, ya sabes, si estás viendo este video luego en diferido, pues puedes dejar tu comentario, tu pregunta ahí en la caja de comentarios y con mucho gusto la estaré respondiendo en la menor cantidad de tiempo, ¿vale? Gracias, Claudia, por ahí, por estar súper conectada. Bueno, vamos a mirar entonces estos desafíos de las personas que se enfrentan a un cargo de liderazgo por primera vez. Porque si bien es cierto que tú, yo, tu hermano, tu hermana, tu pareja, cualquier persona o cada líder propiamente tiene sus propias fortalezas, ¿sí? Y se enfrenta a situaciones específicas muy particulares, existen como tal una serie de retos de liderazgo típicos con los cuales muchos de los líderes se enfrentarán, bien sea al inicio de su carrera o estando en ella. Es decir, en algún momento de esa carrera como líder, van a sí o sí tener ese reto. ¿Cuáles son esos 5 retos que les quiero compartir? El primero de ellos tiene que ver con cómo poder nosotros establecer autoridad ante el equipo de trabajo. La segunda tiene que ver con adaptarse al cambio de rol. Esto para los casos, por ejemplo, cuando la persona fue ascendida, ¿listo? Y después de ser un par con sus compañeros asistentes o analistas o coordinadores y pasó a ser ya el líder de ese equipo de asistentes o coordinadores, ¿listo? Construir y motivar como tal un equipo, tomar decisiones difíciles y desarrollar habilidades de liderazgo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a mirar uno por uno también.
al establecer autoridad como primero de los retos o desafíos que tienen estas personas cuando se enfrentan a posiciones o cargos de liderazgo por primera vez. Uno de los principales desafíos para los nuevos líderes es establecer su autoridad y ganarse el respeto de su equipo, ¿sí? Porque claramente ya, digamos, va a haber como cierta distinción o cierta jerarquía que en algún momento incluso eso nos puede autosabotear, ¿listo? Probablemente este autosaboteo, ¿listo? Puede ser una situación bastante incómoda para la transición que estés llevando a cabo, suponiendo el caso de que fuiste ascendido o ascendida dentro de la empresa en la que estabas, ¿listo? ¿Por qué? Porque si tenías a estas personas con las que te tratabas de tú a tú, igual a igual, ¿cierto? Y había cierta camaradería y demás, cuando te ascienden a esta persona como reto, ¿cuál es el que tiene? No claramente volverse ni un dictador, ni mejor dicho, poder establecer la autoridad y ser autoritarista y todo esto. No, no necesariamente. Ya veíamos que esto de liderazgo y autoritarismo, pues como que no van mucho a veces de la mano y se vuelve también un mito. Sin embargo, es importante que te empiecen a ver como ese líder, no tanto como eh, ¿cómo diría? Se los guía, los dirige, pero de manera fuerte, no, sino desde un punto de vista de que tú como líder, pues ya tienes otros roles, tienes otras responsabilidades y velas para que yo como miembro de tu equipo de trabajo haga parte de ese equipo y pueda remar o trabajar hacia encontrar ese objetivo pues que estamos buscando, ¿vale? ¿Cuál es una de las claves pues, como tal para superar este desafío? Desde el inicio, busca los momentos adecuados para establecer los límites claros con cada miembro de tu equipo. No es como llegar y decir y reunirte, bueno, mira, entonces yo ahorita voy a ser el jefe y entonces yo soy el que mando y entonces usted me tiene que hacer caso. No, claramente no, porque eso sería, en lugar de establecer una autoridad, sería más aún una imposición de una autoridad. Aquí lo que se busca es que esas personas que están allí como parte de tu equipo de trabajo se conviertan en aliadas y que todas remen hacia el mismo lado. Entonces, tener esas conversaciones, y aquí entra el tema este de la comunicación, ¿listo? Tener esas reuniones con estas personas en donde se puedan permitir poner sobre la mesa ciertos límites. Bueno, vamos a empezar a trabajar de esta manera, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Yo como líder te voy a dar esto, yo espero de ti esto, es decir, comunicarle también a la otra persona cuáles son las expectativas, porque estos dos puntos, establecer los límites y comunicar las expectativas, de alguna manera enmarcan como tal la relación de liderazgo que se va a tener allí dentro de ese equipo de trabajo, ¿vale? Así que este como primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con adaptarse al cambio de rol, para el caso también de esta persona que la han ascendido o la persona que quizás era empleada y ahora pasó a ser líder de su propio emprendimiento, de su propio proyecto. Y como líder de su propio proyecto, pues también tiene que liderar un equipo no solamente de trabajo, sino también de proveedores, de contratistas, de aliados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y que el cambio de rol, independientemente, aquí en este momento está especificado como si fuese de empleado dentro de una empresa, ¿listo? Que estaba de analista o estaba coordinador y lo ascendieron a líder, llámese líder director, llámese líder gerente, etcétera. ¿Listo? El cambio de rol del miembro del equipo al líder requiere como tal un ajuste en la mentalidad y en las responsabilidades. Lograr entender y aceptar que debemos dejar, ¿cierto? Lo operativo de lado para volvernos o poner nuestra mirada hacia un punto muchísimo más estratégico, ¿sí? Porque de nada vale que tú hayas cambiado de rol, pero ya ahorita desde un cargo de líder sigas siendo netamente operativo y dejes de lado las estrategias, ver el marco general, ¿cierto? Hacia dónde se quiere como tal dirigir la empresa. Esto propiamente es vital y súper importante. ¿Y esto dónde ocurre? Todo ocurre acá en nuestra mente. Por eso es tan importante estar constantemente trabajando el desarrollo de nuestra mentalidad. Clave para desafiar o para superar como tal, perdón, este reto, este desafío. Buscar orientación de personas experimentadas, es decir, buscar a alguien que quizás ya pasó por lo mismo o que ahorita acá, o que ahora en la empresa en la que te encuentres está ya en una posición de liderazgo. ¿Para qué? Para que te enseñe sus mejores prácticas, algo así como mentoreo, ¿listo? Asistir a programas de desarrollo de liderazgo, es decir, capacitación, formación, esto que estás haciendo, si en este momento pues lo haces ya por iniciativa propia, haciendo parte de mi comunidad, eso hace parte de adaptación a ese cambio de rol. Y era lo que les mencionaba hace un momento, que puede que en este momentico no tengas un rol de líder. Sin embargo,
Sin embargo, ya te estás adelantando porque en tu visión, en tu proyecto, en tu mapa de sueños está ¿qué? Convertirte en el líder de X departamento, o convertirte en la gerente o el gerente de esta empresa, o convertirte en tu propio jefe, en el dueño de tu propio negocio o proyecto. ¿Listo? Entonces, estas estrategias claramente funcionan para poder combatir este segundo desafío. Bueno, tercer desafío, construir y motivar a un equipo. La gestión de un equipo puede ser un desafío para quienes lideran por primera vez, pero para que tengan muy en cuenta esto, o más bien para que lo recuerden, que lo veíamos en la clase pasada como uno de los mitos, que los líderes como tal no nacen siendo líderes, no nacen sabiendo absolutamente todo. Los líderes se hacen. Y para esto, pues se requiere constancia, se requiere trabajo, se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, se requiere invertir tiempo, energía, en ocasiones dinero, ¿listo? Y todo eso, pues, si tienes la convicción de hacerlo, también lo puedes lograr. ¿Cuáles son las claves como tal para poder construir y motivar a tu equipo de trabajo? Por un lado, promover en ese equipo de trabajo la comunicación abierta, en donde de verdad haya libertad para expresarte y que tú te muestres como tal receptivo o receptiva ante las inquietudes, dudas o comentarios de las otras personas de tu equipo. ¿Listo? Fomentar también claramente un ambiente tanto de confianza y de colaboración, es decir, que trabajemos como tal en sinergia y no como unas islas cada una por su lado o como lo dirían coloquialmente como silos, ¿sí? Dentro de las empresas. Y reconocer también y recompensar el desempeño de los miembros de tu equipo, especialmente cuando hacen algo bueno. Hay que recordar esa premisa que se felicita en público y se corrige en privado, porque el hecho de que tú corrijas en público, eso desmotiva muchísimo a las personas a través, primero por diferentes investigaciones que se han hecho en el campo de la materia, pero también desde el punto de vista de mi experiencia. A mí me han corregido en su momento cuando era empleado, lo hacían de las dos maneras. Sin embargo, cuando me corregían en público, pues es lo que diríamos por aquí, como que eso lo bajonea a uno como tal, siendo el empleado, porque de alguna manera pudiese tomarse a veces como una humillación y es una muy mala práctica que muchas veces cometen hoy por hoy muchos de los líderes. ¿Listo? Se les olvida como tal, como que invierten más bien esta regla de oro de recompensar en público y corregir en privado. Recordemos que estamos trabajando con personas y como personas es que realmente deberíamos tratarlas, porque a veces se nos olvida y pareciera que estuviéramos trabajando con máquinas, en el sentido de que no valoramos quizás el esfuerzo que hacen o no tenemos en cuenta sus necesidades, sus deseos, sus expectativas, en el cómo yo desde mi rol de líder le puedo acompañar también a alcanzar eso que se ha propuesto. Todo eso son diferentes factores que ayudan a construir esa armonía, esa colaboración en ese equipo, más también a tenerlos inspirados y motivados. No obstante, les doy un spoiler aquí, en la próxima clase, que vamos a hablar de los 4 pilares de la gestión integral o para un liderazgo integral, ahí vamos a hablar muchísimo más sobre el tema de la motivación para los miembros de equipo, ¿vale? Cuarto pilar, tomar decisiones difíciles y esto que se convierte en el día a día de todos. Independientemente incluso de que seamos o no líderes, necesitamos o tenemos que tomar decisiones todos los días. Y los líderes, pues no es la excepción, se enfrentan a decisiones difíciles que pueden tener un impacto significativo tanto en el equipo como en la organización. ¿Listo? Claves como tal para esto de la toma de decisiones. Por un lado, tomar decisiones informadas, es decir, recopilar como todos los elementos necesarios para poder realmente revisar desde dónde surgió, qué pasó y todo lo demás, y qué alternativas tengo y cuál es el impacto que esas decisiones o que esa decisión que yo vaya a tomar va a tener en mí, en mi equipo, en la empresa. Eso es tomar decisiones informadas, es decir, no ir actuando netamente por instinto, sino también incluir también la lógica, ¿listo? Todo esto de tomar nosotros decisiones informadas, claramente va a reducir en cierta medida, no completamente, pero sí reduce la incertidumbre de tomar una decisión equivocada, y es conectado pues también con los miedos. Y a esto se le suma que si la persona no tiene bien fortalecida la autoconfianza y su autoestima, pues claramente este punto va a ser muchísimo mayor para él o para ella, ¿listo? En la medida que tomemos esas decisiones informadas, pues nos va a permitir aumentar nuestra confianza y probablemente también todas las posibilidades de poder alcanzar eso que necesitamos alcanzar como equipo de trabajo, ¿vale? Y otra alternativa para esto de la toma de decisiones sería comunicar de forma clara y transparente las razones detrás de tus decisiones. No es simplemente porque yo lo decidí, punto, sino qué te impulsó como tal a tomar la decisión y qué impacto tiene eso. Es decir, volverte un vendedor o vendedora desde el punto de vista chévere, armónico, de esa decisión que tomaste para poder crear como esa sinergia con el resto del equipo, para fomentar claramente también que la confianza y la comprensión entre los miembros de tu equipo. Es decir, que los demás también sientan que esa decisión que tomaste, tú tenías estas razones tan de peso
porque de verdad contribuyen al bienestar del equipo, de los miembros del equipo y por supuesto también a los resultados de la empresa. ¿Listo? Son como dos claves sencillas, sin embargo, esto en toma de decisiones también lo vamos a profundizar un poquitico en la siguiente clase. Bueno, y el quinto y último desafío, recordemos que estábamos en los 5 desafíos que enfrentan las personas cuando se enfrentan a liderar un equipo de trabajo por primera vez. Bueno, ¿cuál es el quinto desafío? Desarrollar sus habilidades de liderazgo. Y aquí va directamente conectado con el desarrollo continuo o la estrategia o la filosofía, más bien la filosofía Kaizen. Desde el punto de vista del liderazgo sería el desarrollo continuo de esas habilidades propias que necesitas como líder para poder llevar tu equipo realmente al éxito. ¿Cómo superar como tal este desafío? La estrategia AKAI. ¿Qué es la estrategia AKAI? Siendo AKAI un acróstico, el aprendizaje constante con aplicación inmediata. Es decir, que eso que aprendes, que lo aprendes bien sea de la lectura, de libros, de videos, de cursos, diplomados, especializaciones, posgrados o demás, ¿sí? Eso que aprendes, que no se quede netamente en teoría, sino que inmediatamente lo lleves a la práctica. Esa es como tal la estrategia AKAI y conectada con la filosofía Kaizen, pues nos puede llevar a muy buenos resultados en materia del desarrollo de tus habilidades de liderazgo. ¿Cuáles habilidades de liderazgo? Algunas de ellas, el tema de la visión, la inspiración y la influencia, la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Son como las 5 habilidades fundamentales, sin querer decir que sean las únicas, pero son las 5 habilidades que sí o sí como líder necesitas desarrollar. ¿Listo? En el siguiente mes que estaremos viendo el perfil del líder, vamos a ir profundizando muchísimo más en estas habilidades, vamos a estar profundizando en las competencias, vamos a estar profundizando en las cualidades, en las características, en las responsabilidades como tal que tiene un líder dentro de la empresa, ¿vale? Pero entonces, aquí como en términos generales, estos eran los 5 desafíos para que vayas revisando. Si ya lo enfrentaste, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Listo? Si no lo has enfrentado, es qué pasaría si eso llegara a tu vida. Es decir, actuar de manera proactiva para que si me veo enfrentado al punto de tomar decisiones difíciles, bueno, podría hacer esto, esto, esto y esto. Es de alguna manera ir como un paso adelante, porque eso pues obviamente le contribuye a tu carrera profesional. Preguntas, comentarios o inquietudes antes de pasar a los desafíos organizacionales de los líderes del siglo XXI. Yo tomo por aquí agüita. Porque vamos entonces a esos desafíos, que realmente los que les voy a presentar son 8 desafíos. ¿Listo? El primero de ellos, el desafío de la globalización. Esto claramente, esto ya es un hecho en nuestra vida, ¿cierto? Y ha llegado a todos los rincones. Y esta globalización, pues, evidentemente, impacta el desarrollo de nuestras empresas, impacta los resultados de las empresas, impacta la productividad de las mismas. Y con esto de la globalización, es decir, tener acceso a nuevos mercados, a nueva información, a nuevas tecnologías que años atrás quizás era impensable, hoy por hoy claramente esto es una realidad. ¿Listo? Y más aún hoy teniendo desde el punto de vista de esto de la tecnología, que sabemos que la tecnología va a un desarrollo o a una evolución muy acelerada, pues claramente, así como nos brinda muchas oportunidades, también se nos puede convertir en amenazas. ¿Listo? Así que ahí es donde como líderes debemos estar muy atentos, ¿cierto? A esos impactos que van teniendo como tal, eso dentro, tanto para tu carrera profesional como para el futuro de tu negocio. Bueno, segundo desafío organizacional, el cambio económico, porque el cambio económico y todas estas, ¿cómo diría? Factores que influyen como tal en la economía de los diferentes países conducen propiamente a una inestabilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político y muchas veces también el social. ¿Listo? Ahora, sin desconocer también que con este cambio económico también llega o puede llegar no solamente la recesión, sino también el desarrollo. ¿Y a qué obliga como tal a los políticos de cada país? A repensar tal vez las reglas que para este momento, para esta situación, ya están obsoletas. Y esas reglas que los políticos quizás modifiquen, actualicen, hay reformas y todo eso, impacta directamente en qué? En cada una de las organizaciones. ¿Por qué? Por hacer parte como tal de ese país en el que, en el que se encuentre como tal nuestra empresa. ¿Listo? Así que súper atentos como desafío y es un desafío constante, es decir, esto no se va a acabar ni mañana, ni pasado mañana, ni en un año, ni en 5 años, porque así como el mismo hombre o la persona va evolucionando, pues así mismo lo tienen que ir haciendo las organizaciones. ¿Listo? Tercer desafío organizacional, tratar con muchas partes interesadas y contingencias. Y esto porque nos vemos
Esto como producto, mejor dicho, de la globalización, ¿listo? Y porque al interior de la empresa influyen proveedores, influyen clientes, influyen contratistas, empleados, entorno, ¿listo? Influyen muchos factores que sí o sí tienen una implicancia con nuestra organización, ¿vale? Así que como desafío es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿vale? Cuarto desafío, los líderes de hoy también deben adoptar las nuevas tendencias tecnológicas y las tendencias demográficas. ¿Qué es lo que va ocurriendo propiamente desde el punto de vista de la tecnología y cómo esa tecnología impacta a mi empresa, para bien o para mal? ¿Sí? ¿Me ayuda a ser mucho más productiva o por el contrario, me deja en desventaja ante mis competidores, ante mis colegas, ante mis clientes? ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, puedes estar aprovechando el día de hoy la revolución, la inteligencia artificial? ¿Sí? Todo esto son diferentes contextos o factores que sí o sí necesitamos nosotros tener en cuenta para poder anticiparnos a ellas o, por el contrario, poder sacarle el mayor provecho a los mismos. Bueno, quinto desafío, las enormes cantidades de información a las que nosotros nos vemos expuestos. ¿Listo? Sí o sí, hoy en la era digital, en donde se está produciendo información todos los días, a cada minuto, sí o sí necesitamos ir desarrollando nosotros esas habilidades para poder analizar esa información y mirar a ver qué puedo aprovechar de ella, qué estrategias puedo generar a partir de esa información que va surgiendo tanto en el exterior como en el interior dentro de la empresa. ¿Listo? No en vano, por eso es que ya luego vinieron surgiendo esto de la Big Data, el blockchain y todas estas nuevas tendencias, ¿vale? Por eso, sí o sí, es importante tenerla mapeada como parte de nuestros desafíos porque no estaremos inmersos en ellos. Sexto desafío organizacional, manejar las preocupaciones de seguridad de una fuerza laboral digital y que esto se vio muchísimo más, ¿cómo diría?, incentivado, ¿cierto? O reforzado a partir de qué? De esa época de pandemia, en donde no estábamos preparados para la virtualidad, pero aún así llegó y, oh sorpresa, luego el cambio, cuando volvimos a la nueva normalidad, como se le llamaba, la resistencia de las personas a tener otra vez que ir a trabajar a los lugares de trabajo o a sus oficinas propiamente. ¿Listo? Así que todas estas nuevas tendencias de la fuerza laboral digital, pues obviamente influye como tal dentro de las empresas. Y en las empresas hubo que hacer diferentes cambios, tanto de mentalidad como de prácticas y protocolos, ¿cierto? Para poder ir adaptando también esto como nuevas formas de trabajo dentro de las empresas. Séptimo desafío, el robo de identidad y el fraude en línea. Y ahora más con esto del tema del comercio electrónico, los pagos por internet, ya ahorita que pues poco se paga, pues más, o que se hacen muchísimas transacciones desde el punto de vista tecnológico, pues sí o sí nos vemos expuestos al hackeo, al phishing y todas estas cosas que surgen como tal dentro de las organizaciones. Por eso es súper importante como organización tener nuestra área de tecnología, ¿cierto? O esa área de tecnología que esté vigilante de estas nuevas tendencias y sobre todo establecer y adaptar esos protocolos de seguridad que no nos permitan convertirnos en víctimas de algún fraude que puede ser o que puede generar pérdidas supermillonarias para la empresa. ¿Vale? Y el octavo y último desafío que les quería compartir de los desafíos organizacionales tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Y siguen siendo como tal un gran desafío para las organizaciones. ¿Por qué? Porque cada vez más se van abriendo espacio, lo que aparentemente a veces se llaman como minorías, para poder hacer parte de las organizaciones y cómo desde las organizaciones pueden influir en un impacto también hacia la sociedad. El hecho del tema esto de la equidad de género, el de las diferentes comunidades, el de las razas, el de la migración de las personas entre países y demás, pues todo eso influye como tal, como desafío organizacional y que sí o sí nosotros como líderes proactivos necesitamos tener súper presentes para poder hacer frente a los mismos, ¿vale? Para terminar, los desafíos como tal, como pudimos ver, estos diferentes desafíos, tanto los personales como los de liderazgo y los organizacionales, ¿cierto? Son significativos y sí o sí tienen un impacto en nuestro desarrollo, en nuestro rol como líderes y requieren de nuestra parte creatividad, innovación y sobre todo disposición para adaptarnos a esos nuevos juegos que nos vienen a traer esos desafíos a nuestra vida. Porque los desafíos llegan es para qué? Para hacernos crecer, para hacernos evolucionar. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, pues claramente se nos vuelve más amigable poder apalancarnos de esos desafíos que vayan surgiendo. Al adoptar como tal nosotros esas nuevas tecnologías que vayan surgiendo para apoyar también a nuestros empleados y liderar con compasión,
tú como líder vas a poder afrontar esos desafíos y construir organizaciones o proyectos, si es que tú eres emprendedor o emprendedora, ¿sí? Que prosperarán en los años venideros. ¿Listo? Para eso se requiere, vuelvo y digo, creatividad, innovación y sobre todo adaptarse o disposición para adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A los cambios que van a ir surgiendo, sí o sí. ¿Listo? Te dejo con esta última reflexión ya para finalizar, para de aquí hasta el próximo encuentro que nos veamos la siguiente semana, y es, ¿qué desafíos identificas con mayor frecuencia en tu rol como líder? Mira que te presenté 5 el primero, más otros 5 serían 10, más los 8 desafíos organizacionales son 18 desafíos. ¿Con cuáles de ellos, cuáles son los 3 desafíos más representativos para ti? Para que te vayas haciendo esa pregunta, ¿listo? Y la reflexión que vaya encaminada hacia el cómo estás afrontando esos desafíos. Tomemos solamente los 3 más representativos de esos 18 que te presento, ¿listo? Y con base en lo visto, con base en lo escuchado y tal vez en las reflexiones a las que hayas llegado mientras estuviste en esta masterclass, pregúntate qué puedes hacer diferente que no has hecho hasta ahora para poder superar esos desafíos. Con una acción que puedas empezar a poner en práctica desde hoy o desde mañana mismo, independientemente de que sea viernes, no importa, desde mañana mismo, ¿qué podrías hacer para empezar a hacerle frente a esos desafíos que sí o sí están ahí esperando por nosotros? Y recordándole que los desafíos no son malos, así como los conflictos, sino que se nos convierten como una herramienta o un instrumento para sacar esa potencialidad que ya tenemos e incluso descubrir capacidades que, que nosotros no teníamos como tan presentes. ¿Listo? Así que con esto te agradezco por llegar hasta este momento y si no tienes dudas o comentarios, pues nos vemos en la próxima. ¿Vale? Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.